Buenas tardes a todas y a todos. Es con muchísimo gusto que les voy a compartir mis reflexiones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que habían formado parte de la ex Unión Soviética y que se desplomó en 1991. Creo que es necesario compartir con ustedes esta reflexión porque generalmente las informaciones que tenemos sobre la guerra vienen de los países occidentales, de los medios globales de comunicación. Es esto que justifica esta iniciativa. También debo decirles que esta reflexión la estoy llevando a cabo en varias lenguas: el criollo haitiano, francés, inglés y español. Para empezar, es necesario saber los argumentos de Rusia que inicia esta guerra. Sobre qué base, sobre qué fundamentos Rusia decide lanzar esta guerra contra Ucrania. Es necesario saber estos argumentos y para poder mejor analizar, aunque podemos también criticar y ver también lo que otra persona, otra gente dice de estos argumentos. Rusia dice que declara la guerra a Ucrania para defender su seguridad nacional. Una seguridad nacional que está amenazada por la intención de Ucrania de integrar la organización del Tratado de Atlántico Norte que se llama OTAN. Es la idea central, según Rusia, es la seguridad nacional. Porque Rusia identifica y ve que hay una amenaza a su seguridad. Porque según Rusia, y cuando Ucrania quiere entrar a la OTAN, es que Ucrania tiene la intención de formar parte de una alianza militar que es rival, que es un enemigo histórico de Rusia. Y debo decir también, es muy importante, que la OTAN, que es la Organización del Tratado de Atlántico Norte, nació el 4 de abril de 1949 bajo la iniciativa de los países europeos que invitaron los Estados Unidos a crear esta organización contra la amenaza soviética. Es decir, la OTAN como alianza militar es una organización que nació contra la eventual amenaza, agresión de la Unión Soviética. Y sabemos que la Unión Soviética nació de la Revolución de Octubre de 1917 y Rusia, Ucrania formaron parte de esta misma Unión Soviética que se desplomó en 1991. Entonces, la tesis de Rusia es que la OTAN se está ampliando muchísimo porque cuando la OTAN nació en 1949 y hubo precisamente una gran protesta. La Unión Soviética en aquel entonces se opuso a la formación de la OTAN, diciendo que esto es contrario a la Carta de la ONU, el contrario a la idea de amistad, de buena vecindad entre los países. La Unión Soviética protestó enérgicamente contra la formación de la OTAN en su tiempo. Es decir, la OTAN tiene en su ADN la idea de rivalidad
contra Rusia. Y además hay que decir también que Rusia y Ucrania formaron parte de la misma Unión Soviética. Es por eso que cuando, por ejemplo, la Unión Soviética se formó en 1949, la Unión Soviética también creó una alianza militar que se llama el Pacto de Varsovia en 1955. Y cuando la Unión Soviética se desplomó, entonces se desplomó también, ya no existe el Pacto de Varsovia. Teóricamente, la OTAN no tenía que existir porque nació contra la Unión Soviética, contra la amenaza eventual de la Unión Soviética, y la Unión Soviética no existe, entonces no tenía que existir tampoco. Y Rusia ha visto la OTAN como un potencial enemigo en Europa. Y además, lo que se ve es que la OTAN no solo sobrevive a la implosión de la Unión Soviética, sino que se amplía. Muchos países que formaron parte de la Unión Soviética ahora son miembros de la OTAN, como Polonia, como Rumania, como Hungría, etc. Entonces, y ahora OTAN quiere, más bien Ucrania quiere entrar a esta organización militar, mientras Ucrania comparte fronteras con los rusos. Y los rusos piensan que si Ucrania entra en esta organización, la OTAN puede instalar sus misiles, sus armas en Ucrania. Estas armas pueden en cualquier momento amenazar a la seguridad nacional de Rusia. Entonces, el argumento central de Rusia es que la iniciativa, la intención de Ucrania de formar parte de la OTAN es una forma de agresión, es una amenaza a su seguridad nacional. Y por eso Rusia piensa que es necesario desmilitarizar a Ucrania, es necesario neutralizar a este país para que no pueda formar parte de la OTAN. Y también debo decir que en un discurso hace como 5 o 6 días del presidente ruso Vladimir Putin, dice que Ucrania formaba parte de la cultura de la nación del imperio ruso. Y fue con las reformas de Lenin que Ucrania tuvo algunos cambios. Y también añade que si Ucrania logra tener un Estado independiente, fue bajo la influencia de los países occidentales. Entonces, todo esto nos da argumentos para poder analizar de manera amplia los problemas que hay entre Rusia y Occidente. Y debemos también ver que Rusia está en Europa y siempre está en competición con los países europeos. Debemos analizar, si es posible, por qué a este odio, a esta competición, a esta rivalidad entre Rusia y Europa o entre Rusia y los países occidentales. Entonces, el argumento central de Rusia es neutralizar a Ucrania, porque no puede aceptar que un país fronterizo sea miembro de la OTAN, que es una organización enemiga rival. Entonces, es el argumento fundamental de Rusia. Segundo aspecto que vamos a ver, estos argumentos son conformes al derecho internacional. Y me pregunto si lo que dice Vladimir Putin está conforme al derecho internacional.
es este elemento, este segundo aspecto que vamos a ver ahora mismo. Lo que podemos decir es que cuando el presidente ruso dice que Ucrania no puede entrar a la OTAN, tiene que ser demilitarizado, neutralizado, quiere evitar que la OTAN se acerque más a sus fronteras. Entonces, según el derecho internacional, ¿qué se puede decir del argumento del presidente ruso? Y el derecho internacional es un conjunto de normas, de principios que organizan la sociedad internacional. Y hay dos momentos en el derecho internacional. Hay lo que se llama el derecho internacional clásico, que va de 1648 a 1945, fecha de la creación de la ONU, y luego hay derecho internacional contemporáneo, que va de 1945 hasta ahora. En el derecho internacional clásico, es decir, antes de la creación de la ONU, la guerra fue atributo del Estado. Un Estado puede hacer guerra como quiera, no hubo casi límite, salvo con la creación de la Sociedad de la Liga de las Naciones, la SDN, hubo un límite, pero fundamentalmente no hubo la deslegalización de la guerra. Entonces, el derecho internacional clásico autorizó la guerra, no hubo casi límite para que un Estado pueda hacer la guerra. Sin embargo, con lo que se llama el derecho internacional contemporáneo, que nació con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hay un rechazo de la guerra. No hay ya derecho de la guerra, sino derecho de paz. Es por eso el artículo primero de la Carta de la ONU habla de derecho de paz y no de guerra. Y en el segundo artículo de la Carta de las Naciones Unidas hay los principios fundamentales del derecho internacional. Entonces, cuando estamos hablando del derecho internacional, de los principios de los derechos internacional, debemos recurrir, debemos acudir al artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas. Y según este artículo, hay precisamente los argumentos de Rusia no son conformes. Es decir, la guerra que hace Rusia contra Ucrania es contraria al derecho internacional. Hay varios elementos que podemos subrayar. Primero, en este artículo segundo, que sintetiza todos los elementos fundamentales del derecho internacional, se dice que un Estado tiene lo que se llama la integridad territorial. Un Estado no puede, otro Estado no puede invadir a otro Estado. Es decir, hay lo que se llama la prohibición a la amenaza y al uso de la fuerza. La primera violación es la violación relacionada con la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Según el artículo segundo, un Estado no tiene derecho de amenazar a otro Estado. Tampoco tiene derecho de utilizar la fuerza para resolver sus problemas con otro Estado, salvo en un solo caso, según lo que dice el artículo 51 de la Carta de la ONU. Según el artículo 51 de la Carta, un Estado puede solamente hacer la guerra si está en una situación de legítima defensa. Entonces, podemos ver que en el caso de Rusia no hubo situación de legítima defensa porque Ucrania
no hace guerra contra Rusia y Ucrania no amenaza a la integridad territorial de Rusia. Entonces, y el, el artículo 51 no se puede aplicar en el caso de la declaración de guerra de Rusia. Y también este segundo artículo nos dice que un Estado no puede interferir, no puede entrar en los asuntos internos de un Estado. Por ejemplo, si Ucrania dice que quiere entrar a la OTAN, a esta organización militar o alianza militar, tiene derecho a hacerlo porque es libre de decidir de su política, de su futuro, de su pertenencia a cualquier organización regional. Otro Estado no puede impedir a otro Estado de entrar en una organización regional, militar, lo que sea. Y sería interferirse en los asuntos internos de este Estado. Y también la declaración de guerra de Rusia viola la Carta de la ONU, que es claro, que dice hay que cumplir de buena fe, que dice hay que cumplir de buena fe las reglas, las normas de la organización. Cuando un Estado es miembro de una organización, tiene que respetar sus mecanismos, tiene que respetar las normas que existen. Y también, como acabo de decir, la guerra que Rusia inicia contra Ucrania es una violación del principio de resolución pacífica de los conflictos. Es fundamental. En el capítulo sexto de la ONU se enumeran los medios pacíficos de resolución de los conflictos. Si un Estado tiene un problema con otro Estado, tiene que utilizar primero los medios pacíficos de resolución de los conflictos y no acudir a la fuerza, al uso de la fuerza para arreglar sus problemas. De hecho, podemos ver que esta guerra es ilegal. Es fundamentalmente también, es fundamental decir que el derecho internacional obliga a cualquier Estado a respetar el método pacífico de resolución de conflictos. Pero no le dice que tiene que resolverlo de todos modos. Es muy importante. Tiene una obligación de comportamiento ante un conflicto y no una obligación de solución, de resultado. Donc, la conducta de todo Estado ante cualquier conflicto tiene que cumplir, tiene que respetar las normas y especialmente el artículo segundo de la Carta de la ONU. Entonces, y para resumir esta segunda parte, vemos que la guerra entre Rusia y Ucrania es una violación del principio de la autodeterminación de los pueblos, es una violación de la no interferencia en los asuntos internos de un Estado, es una violación cuando utiliza la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y entonces, si Rusia viola el derecho internacional, vamos a pasar al tercer aspecto que prevé el derecho internacional, el sistema internacional, si un Estado viola sus fundamentos, sus normativas. Es fundamental. Acabamos de ver, primero, el argumento de Rusia. Segundo, vemos que este argumento es contrario al derecho internacional. Y tercero, vamos a ver, todo sistema jurídico debe tener
sanciones, debe tener algunas formas de sanciones para poder evitar su destrucción, porque si hay normas, hay también un sistema de sanción, vamos a ver esto en lo que tiene que ver con el derecho internacional. Y este tercer aspecto nos pone en relación esencialmente, pone en relación derecho internacional y política de potencia y el poder político a nivel internacional. Y lo que pasa es que el derecho internacional no es muy distinto del derecho nacional. El derecho internacional es un sistema descentralizado. No hay la policía, no hay un tribunal, no hay la policía para aplicar el derecho internacional. Mientras en el derecho nacional tenemos tribunales, policía para aplicar la ley nacional. La ley nacional se aplica mediante el uso de la fuerza, mientras en el caso del derecho internacional no hay una fuerza encargada de aplicar esta ley. En el sistema de la ONU hay el capítulo, el artículo 42, que prevé que la ONU puede tomar una decisión en cuanto si hay una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Pero es difícil tomar una decisión, una acción militar contra Rusia, porque Rusia es una gran potencia, es la segunda potencia militar del mundo. Entonces, ahí podemos ver el límite del derecho internacional. En esa segunda parte, yo quisiera decir que cada estado, las potencias en lo general, no respetan al derecho internacional. El derecho internacional es un derecho que es siempre instrumentalizado por las potencias. Podemos ver que lo que ha hecho Rusia es una violación del derecho internacional, es como una guerra de prevención. Lo que ha hecho, por ejemplo, lo que han hecho muchos países, y vimos que en 1997, como la OTAN hizo una guerra contra la Serbia, fue una violación del derecho internacional. También vimos la violación del derecho internacional en el caso de la guerra de Irak en 2003. Entonces, las potencias no respetan el derecho internacional. Y ya estamos en el corazón, en el centro de la crisis del sistema internacional, porque el sistema internacional tiene tres elementos. Tiene un conjunto de actores, tiene algunos principios y tiene instituciones. En cuanto a los principios, no se respetan. Rusia, por ejemplo, es una potencia, es una potencia militar y sabe muy bien que Occidente siempre viola el derecho internacional. Siempre Occidente hace la guerra contra otros países en violación del derecho internacional. Entonces, trata de hacer lo mismo. ¿Por qué cuando algunos países, la OTAN, violó la Carta de la ONU en 1997, no hubo tanta protesta, tanta manifestación contra ella, mientras ahora Rusia viola, hace lo mismo y hay toda una protesta global general contra Rusia? Es importante analizar entonces la naturaleza del derecho internacional. Es por eso en esta tercera parte estamos viendo que el derecho internacional es un derecho muy débil, poco institucionalizado. Y también es fundamental lo que voy a decir. El sistema internacional es un sistema anárquico. Es decir, no hay un Estado, no hay un gobierno mundial, global, para imponer el respeto del derecho internacional. No hay un tribunal que pueda imponer a un Estado
sanciones si este Estado viola el derecho internacional. Entonces, el derecho internacional es un derecho débil, es un derecho que depende de la relación de fuerza entre los países. Si un pequeño país viola el derecho internacional, es decir, viola particularmente el artículo 2 de la Carta de la ONU, las grandes potencias pueden protestar, pueden imponerle sanciones y sanciones militares y económicas. Entonces, en el caso de las grandes potencias, vimos que cuando violan el derecho internacional, es difícil que haya sanciones militares. Ahora vamos a pasar a la cuarta parte de esta reflexión, que tiene que ver con, con la razón por la cual no es la razón, una razón geopolítica. Es decir, voy a analizar el aspecto de la guerra desde el punto de vista geopolítico. Vemos que es una guerra que es contraria al derecho internacional y vamos a ver la razón geopolítica que precisamente, motiva a Rusia a hacer esta guerra. Y también en esta reflexión geopolítica que voy a hacer, voy a ver también por qué es difícil que las potencias occidentales entren en guerra contra Rusia debido a la existencia del arma nuclear, debido a la existencia de la bomba atómica o de la capacidad nuclear que tiene Rusia. Entonces, la guerra, si a nivel jurídico no hay fundamento para la guerra que Rusia hace contra Ucrania, a nivel geopolítico podemos decir que Rusia trata de justificar. ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica es un método de analizar los conflictos poniendo en relación territorio y rivalidades de poder. Es decir, el análisis geopolítico es un análisis que estudia cómo el espacio territorial se relaciona con el apetito de poder. Es decir, la actuación de un Estado depende del análisis que hace del contexto espacial donde se ubica. Es decir, el análisis geopolítico estudia los conflictos entre los actores a partir de la reverencia del territorio y del espacio. Un territorio es fundamental. En el caso de Rusia, vamos a ver la relevancia del territorio de Ucrania, porque Rusia dice que va a hacer esta guerra porque Ucrania está cercana a su territorio nacional. Entonces, Rusia dice que la ubicación territorial, geográfica de Ucrania no le permite entrar a la OTAN porque sería amenazar a la seguridad nacional de Rusia. Ahí vamos a analizar lo que llamó el trasfondo geopolítico, porque la geopolítica y en su última vertiente en los años 70 estudia la importancia del espacio en la construcción de la política. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte dice que la política exterior o la política de un Estado depende de su geografía. Entonces, la geopolítica estudia la relación entre política, poder y geografía. Y cuando Rusia dice que no va a permitir que Ucrania entre a la organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, toma en cuenta el espacio, la territorialidad, porque el territorio tiene dos dimensiones. El territorio es un, es un, es un marco natural, es un entorno natural
tiene un determinismo espacial. No se puede un territorio tiene una posición, una localización, tiene recursos, tiene algunas características geográficas, geológicas. Y el territorio se caracteriza por un cierto determinismo espacial, porque no podemos cambiar un territorio de un lugar a otro. Es la dimensión determinista del territorio. También el territorio es elemento fundamental que voy a considerar en el análisis geopolítico. Un territorio es una construcción geopolítica, es una apuesta, es una construcción política. Es decir, que el territorio no es solamente un entorno natural, pero es una representación geopolítica. Entonces, el análisis geopolítico considera al territorio como una construcción geopolítica. En el territorio, un Estado puede tener lo que se llama en geopolítica el estrés, eh, 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 el estrés espacial, una angustia espacial. En el caso de Rusia, tiene lo que llamó un estrés espacial, un estrés territorial, porque precisamente si Ucrania integra la organización del Tratado Atlántico, podría precisamente servir de base militar para la alianza militar. Esto sucedió, por ejemplo, durante la Guerra Fría. Ustedes recuerdan muy bien la instalación de los misiles nucleares de la Unión Soviética en Cuba. Entonces, cuando el presidente Kennedy sabe esto, casi quería entrar en una guerra contra la Unión Soviética, pero por fin ellos han encontrado una solución para resolver la crisis. La solución fue que la Unión Soviética va a llevar sus instalaciones en Cuba y también los Estados Unidos no van a dejar sus instalaciones, sus misiles en Turquía. Fue una solución. Es decir, que el espacio es un elemento fundamental en la geopolítica. La angustia, el estrés, la preocupación de Rusia en cuanto a la intención de Ucrania de entrar en la OTAN tiene una justificación geopolítica, porque la cercanía que va a tener OTAN con el territorio Rusia puede ser una amenaza para Rusia. Y además es muy importante destacarlo, la OTAN históricamente se opone a Rusia, a la Unión Soviética. Y si un país tan cercano de Rusia entra en la OTAN, es claro que la OTAN va a precisamente tener un control más o menos relevante de Rusia. Si un día hay un enfrentamiento entre Rusia y un país de la OTAN, es mucho más rápido que la OTAN va a dominar, a ganarle a Rusia. Y es importante, cuando Rusia dice que no quiere aceptar que Ucrania entre a la OTAN, sabemos bien que hay un artículo fundamental de la OTAN que es el artículo 5 y que habla precisamente de la seguridad colectiva. Si un Estado está atacado, es como si todos los estados de la OTAN fueron atacados. Entonces, es la idea de seguridad colectiva. Geopolíticamente, la preocupación de Rusia es legítima, es relevante, aunque es contraria al derecho internacional. Y es fundamentalmente decir
¿qué relación puede tener entre, y vamos a entrar en el, en otro aspecto, es precisamente la idea de geopolítica y de estrategia. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, los países occidentales europeos no pueden utilizar la fuerza contra la OTAN? Estratégicamente, no pueden, ¿por qué no pueden utilizar, hacer la guerra contra Rusia como si pudieran hacerlo contra otros países? Es una reflexión estratégica. Ahora voy a pasar a la dimensión estratégica que explica por qué los países occidentales no pueden hacer una guerra contra Rusia. La primera razón es sencilla. Sencilla porque Ucrania, aunque tiene muy buena cooperación con la OTAN, con la Unión Europea, no es miembro de la OTAN. La OTAN no puede activar el artículo 5 que dice que hay que apoyar a cualquier estado agredido. Entonces, la OTAN no tiene justificación normativa para entrar en guerra contra Rusia porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Pero la segunda razón, la más fundamental, que voy a analizar ahora, es la cuestión estratégica. Porque, aunque la OTAN no tiene base jurídica para hacerlo, podía hacerlo si querían, si sabían, porque siempre violan el derecho internacional. Los europeos, los occidentales violan el derecho internacional, podrían hacer la guerra, aunque sea en violación del derecho internacional, porque lo habían hecho muchas veces, como en 1997 y como por ejemplo Estados Unidos y Gran Bretaña en 2003. Han hecho una guerra contra Irak en violación del derecho internacional. Pero a nivel estratégico, eso que vamos a ver ahora, la OTAN no puede, es difícil que haga una guerra contra Rusia. Es decir, es difícil que los países europeos, los Estados Unidos, hagan una guerra contra Rusia por una razón fundamental. Y también lo ha dicho Vladimir Putin cuando subrayó que si hay interferencia, si alguien se interfiere en esta guerra, Putin dice que va a tener una respuesta jamás vista en la historia. Entonces, como Rusia es una potencia nuclear, es la segunda potencia nuclear, entonces ningún país va a entrar, es difícil que un grupo de países entre en guerra contra Rusia. Y debo decir a nivel estratégico que hay dos momentos en la historia de la estrategia militar. Y hay un momento que va del Renacimiento a 1945. Y es lo que se llama la estrategia militar, fue la guerra total. La guerra total significa que cuando hay un enfrentamiento militar entre dos países, uno busca la destrucción total del enemigo. La guerra clásica buscó la destrucción total del enemigo. Entonces, por eso hay Clausewitz que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, la guerra tiene una intención política. En la estrategia clásica, la guerra fue total. Pero es muy importante, con la fabricación del arma nuclear, de la bomba atómica, toda guerra entre potencias nucleares nos conduce a una catástrofe, a un apocalipsis, a una destrucción total, sistemática. Entonces, es difícil que dos potencias nucleares entren en guerra porque saben que
sería una catástrofe final. Y es muy importante detallar algo más sobre esto. A partir de 1945 hasta ahora, la energía nuclear implica que las potencias deben tener una cierta sabiduría, una cierta discreción, limitación en el uso del arma nuclear. Es por eso, de 1945 hasta por acá, hubo dos grandes doctrinas referentes a la bomba atómica, a la energía nuclear. La primera doctrina fue la doctrina del uso limitado del arma nuclear, y se dice que se puede hacer un uso muy limitado del arma nuclear, pero con un alcance muy limitado. Esta perspectiva no fue aceptada porque se reconoce que el arma nuclear es un arma letal, catastrófica, y hay que evitar el uso de esta arma. La segunda doctrina va a surgir en los años 60. Esto se llama la doctrina de la disuasión nuclear. Esta doctrina surge precisamente a raíz después del conflicto, de la crisis de los misiles a Cuba. Las potencias occidentales y soviéticas se dieron cuenta de que no se puede utilizar el arma nuclear. No se puede utilizar el arma nuclear en cualquier enfrentamiento militar. Por eso se habla de disuasión nuclear. ¿Qué significa la disuasión nuclear? Significa la mutua, la destrucción mutua asegurada. Significa que en la política internacional, en los enfrentamientos, bien, los estados no pueden utilizar el arma nuclear. Si se utiliza, es que todos los países que la utilizan van a perder. No hay vencedores en el uso del arma nuclear. Y es importante, es por eso, después del reconocimiento de la peligrosidad de la bomba atómica del arma nuclear, los países, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, van a lanzar lo que se llama la no proliferación nuclear. Es decir, hay que evitar la proliferación nuclear porque es un arma letal, un arma muy peligrosa. Y la idea de la disuasión nuclear implica una estrategia de disuasión y no de decisión. Es fundamental. Es decir, que los estados no pueden utilizar esta arma porque es letal. Es por eso que en esta crisis entre Ucrania y Rusia, los países occidentales, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, para citar los más importantes, no pueden acudir a la fuerza porque Rusia dispone el arma nuclear. Y el arma nuclear si se utiliza, va a generar varios problemas, mucha destrucción. Entonces, los países occidentales pueden solamente tomar sanciones económicas. Ahora vamos a pasar a las sanciones económicas y para ver cómo estos países europeos occidentales no pueden hacer una guerra contra Rusia. Bon, si lo hacen, saben que va a ser una catástrofe. Es por eso el presidente francés hace un día, 1 o 2 días, dice que diplomacia o guerra total. Nicolas Sarkozy dice que debemos siempre utilizar la diplomacia, acudir a la diplomacia. Si no, es la guerra total. La guerra total significa cualquier cosa. Puede ser la catástrofe final, el apocalipsis, etc. Entonces, los países europeos occidentales empiezan a sancionar a Rusia. Por ejemplo, quieren sacar a Rusia del sistema financiero internacional, quieren suspender relaciones económicas, financieras
con Rusia, que le sancionó al presidente ruso, a su ministro extranjero Sergei Lavrov. Entonces son sanciones económicas que pueden tomar contra la Rusia y no pueden tomar precisamente sanciones militares porque saben que Rusia dispone de una capacidad letal de reacción. Es por eso el presidente ruso había dicho que si alguien se interfiere, tendrá una respuesta jamás vista en la historia. Y ahora voy a pasar al último punto, que es muy importante para mí. El último punto que nos permite analizar por qué hay tanto problema entre Rusia y Europa y Occidente. Porque Rusia es un país que está en Europa, es un país europeo, que lo queramos o no, es un país que está en Europa. ¿Por qué hay tanta pelea? ¿Por qué hay tanta oposición? Y esto para analizar esta última parte, la rivalidad, casi el odio, diría yo, entre Rusia y Occidente y Europa, ¿por qué hay este problema? Y podemos ver este problema cuando los europeos reaccionan a la guerra de Rusia en Ucrania. Dicen que Vladimir Putin es un nostálgico del imperio ruso, es un autócrata, es un dictador, no respeta, no democracia, libertad, autodeterminación. Entonces, podemos ver, hay toda una batería de insultos, de palabras que utiliza Europa, algunos países europeos, contra precisamente Rusia. ¿Cuál es en la historia de Rusia el tipo de relación que ha tenido con Europa? Y vamos a rápidamente ver el tipo de relación que en la historia Rusia ha tenido con Europa. Debo decir en este sentido que Rusia tiene una particularidad en Europa y es un país que hasta el siglo XVII, finales del XVII, fue un país mucho más asiático, con cultura, con tradición asiática. Por ejemplo, Rusia fue dominado por los mongoles del siglo XIII al siglo XV. Y Rusia y su población, bueno, son eslavos y muchos países de Europa Oriental son de origen eslavo y tienen se ubica en dos continentes en la geografía, se ubica en, eh, en, en Asia y en Europa. Es por eso Henry Kissinger en su último libro que se llama World Order, Orden Mundial, dice que Rusia está entre dos continentes pero jamás está en casa en uno de ellos. Es decir, hay dos dinámicas. Hay una dinámica euroasiática en Rusia y una dinámica pro-occidental. Y debo decir que Rusia empezó a entrar en la historia europea y es a partir del final del siglo XVII cuando Pedro el primero el Grande, decidió modernizar, decidió precisamente occidentalizar, europeanizar a Rusia. Debo decir, Pedro el Grande hizo una visita a Europa en 1696 en ese momento y fue precisamente, ha visto cómo Europa se organizó. Entonces vio que Rusia es muy tradicional, Rusia no tiene modernidad, no tiene este gran desarrollo, desarrollo económico que tuvo Europa. Cuando volvió como a su país, entonces va a cambiar, va a crear una armada, una marina,
va a cambiar los usos en Rusia, las costumbres. En Rusia, por ejemplo, va a pedir a la gente de su corte de quitarse la barba, de cambiar su vestido, va a cambiar el ortografía, va a reformar la lengua rusa. Y todo esto es por eso, y para acercarse más, por ejemplo, a Europa, que va a ser Pedro el Grande, bien, entonces él va a cambiar la capital de Rusia, que fue Moscú, va a ponerlo a San Petersburgo, es para acercarse a Europa. Entonces, va a ser un cambio radical en la cultura, en la identidad de Rusia. Va a decir que Rusia debe ser un país occidental, porque hasta el siglo final del siglo XVII, Rusia fue un país totalmente tradicional, un país asiático con dominación eslava, con tradición euroasiática. Es por eso en el siglo XIX, entonces Rusia va a participar en los conflictos europeos, va a participar en el equilibrio de poder en Europa y siempre va a tener los europeos van a tener una idea muy, muy extraña de Rusia y también lo va a tener un gran filósofo como Federico Engels y también Karl Marx. Es decir, en el siglo XIX habla una crisis profunda en Rusia, una crisis de identidad. Habla dos tendencias en Rusia, una tendencia pro-occidental, una tendencia eslava. Entonces, son estas dos tendencias que cruzan la identidad, la nación rusa. Después de la revolución, de octubre de 1917, también los bolcheviques, los comunistas, van a decir que Rusia va a dejar de ser pro-occidental y Rusia se va a definir contra Occidente. La Unión Soviética o Rusia tendrá un futuro soviético comunista y no occidental y tampoco eslava, aunque la tradición eslava permanece, es muy fuerte. Entonces, y es importante ver que después de la revolución rusa, van a cambiar la capital, van a cambiar de San Petersburgo a Moscú. ¿Por qué precisamente Moscú? Porque cuando se hizo el cambio con Pedro el Grande es para acercarse Rusia a Occidente. Entonces se va a hacer este cambio. Y luego después del fin de la Unión Soviética, en 1991, habla otra vez la crisis de identidad en Rusia. Rusia es un país europeo o no europeo. Rusia es un país euroasiático o un país no asiático. Es por eso precisamente en la concepción, en la identidad, en la concepción que va a predominar con Vladimir Putin y otros rusos, es decir, que la idea de Occidente es vista como un rival, es un país, Occidente es enemigo, es un rival de Rusia. Entonces, Rusia no quiere asimilar, entrar totalmente en la dinámica de Occidente. Es decir, que hay una crisis de identidad que está muy fuerte en Rusia hasta ahora, porque mucha gente dice que Rusia se define por su carácter asiático mucho más que occidental. Y puedo decir que esto pasa con muchos países. Eso que pasa, por ejemplo, con Turquía. Turquía, el imperio Turquía, cuando Mustafa Kemal inicia la occidentalización de Turquía en 1924, quiso cambiar las costumbres, la lengua, la tradición de Turquía, asimilando a Occidente. Entonces, y dice que tiene que renunciar a la tradición musulmana, tiene que asimilarse más a Europa, tiene que asimilar a Europa, asimilar los valores occidentales. Entonces ahí está una crisis de identidad. Pero un país que ha resuelto muy bien su relación con Occidente ha sido Japón. Japón, como lo sabemos, ha hecho lo que se llama la Revolución Meiji en 1868. Japón se dio cuenta como país asiático,
se dio cuenta de que los países europeos han hecho la revolución industrial y el emperador japonés empezó a imitar a Occidente, empezó a industrializarse, pero no renuncia a la cultura asiática. Japón fue el primer país que asimiló, que se modernizó, pero sin perder su identidad, su cultura, su tradición. Es fundamental esto. Mientras en el caso de Rusia es difícil. Cuando Pedro el Grande quiso occidentalizar a Rusia, quería renunciar a la tradición, a la asiática cultura, a la tradición euroasiática de Rusia. Mientras, cuando Japón quiso modernizarse, no renunció a su cultura, a su tradición. Es lo mismo que está haciendo, que ha hecho China. China asimila la tecnología occidental, se industrializa, pero no renuncia a su cultura. En el caso de Rusia, ahí está el problema. Es decir, la idea es que cómo asimilar algunos valores de Occidente sin renunciar a su cultura y a su tradición. Entonces, todo esto nos permite ver que entre Rusia y Occidente hay un problema muy fuerte. La guerra entre Rusia y Ucrania y más ampliamente el enfrentamiento entre Rusia y el enfrentamiento verbal y diplomático entre Rusia y Occidente tiene raíces civilizacionales. La civilización tiene un elemento fundamental, es decir, la civilización, la cultura, la configuración identitaria de una sociedad tiene mucho que ver con sus problemas geopolíticos. Ahí nos quedamos y espero recibir sus comentarios, sus críticas a esta reflexión. Y yo quería solamente darles a ver otra perspectiva, otro ángulo de análisis para mejor entender lo que está sucediendo ahora en Europa entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias y hasta pronto.